Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 2326-2018, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Florinda Clara Subul de Siquina, en calidad de presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE de la comunidad Aldea Barrios 1, sector 4 del municipio de San Antonio del departamento de Suchitepeques contra el alcalde municipal del municipio de San Antonio Suchitepeques. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En este amparo se señala como acto reclamado la autorización verbal que profirió el 30 de julio de 2015 el alcalde municipal de San Antonio Suchitepeques, dirigida al señor Pablo Boy Gálvez y Adalguisa Ordóñez Gálvez, por medio de la cual avaló el bloque del camino público que conduce hacia la aldea Barrios 1, sectores 4, Juárez, Tagual y Cañaveral del municipio de San Antonio Suchitepeques. El juzgado de primera instancia civil y económico coactivo de Suchitepeques constituyó en tribunal de amparo en el fallo de primer grado fechado el 15 de mayo de 2018, consideró: la parte amparista no ha logrado probar los extremos de su pretensión de conformidad con los medios de prueba que aportó a las actuaciones. Es decir, no probó la disposición verbal del alcalde municipal de San Antonio Suchitepeques, que constituye el acto reclamado. Caso contrario, con las certificaciones extendidas el 11 de agosto de 2000 y el 13 de julio de 2015 por el registrador del segundo registro de la propiedad con sede en la ciudad de Quetzaltenango, al respecto del inmueble registrado como finca 19.670, folio 68 del libro 95 de Suchitepeques, ubicada en Aldea Barrios 1 de San Antonio Suchitepeques, quedó probada fehacientemente la propiedad de la finca Santa Clara y anexos por parte de los terceros Adalgisa Gálvez Ordóñez y Pablo Boy Gálvez. En ese orden de ideas resulta procedente declarar la presente acción constitucional de amparo sin lugar, lo cual en armonía a los principios del debido proceso, las garantías constitucionales y el derecho de acción procesal, se reserva el derecho de la amparista o quien se considere legitimado activo para que acuda a la vía jurisdiccional que considere conveniente, debiéndose realizar las declaraciones de derecho en la parte resolutiva del presente fallo. Con el objeto de armonizar los principios del debido proceso con la protección que debe garantizar el amparo, es el caso otorgarlo, pero reducido a preservar el derecho del postulante para acudir a la vía jurisdiccional correspondiente para el efecto de que la propiedad de la cual se considera despojado no sufra alteraciones registrales, y en este caso, tal como lo preceptúa el artículo 49, inciso B de la ley de la materia, se le fija un plazo prudencial de 1 año para preparar su demanda, ofrecer y recabar pruebas que le posibilite acudir a los tribunales correspondientes. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo declaró: se deniega el amparo solicitado por Florinda Clara Subul de Siquina en su calidad de presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE de la comunidad Aldea Barrios, sector 4 del municipio de San Antonio Suchitepeques, en contra del alcalde municipal del municipio de San Antonio Suchitepeques, Pablo Boy Gálvez y Adalgisa Gálvez Ordóñez, por las razones consideradas en la presente sentencia. No se hace especial condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 58 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta.
deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Florinda Clara Subul de Siquina, en calidad de presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE de la Comunidad Aldea Barrios 1, Sector 4, del municipio de San Antonio del departamento de Suchitepeques, quien actúa con el auxilio del abogado Elmer Helio Muchú Pérez, quien compartirán el uso de la palabra. Queda en el uso de la palabra el abogado Elmer Helio Muchú Pérez. Gracias, excelentísimos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En el uso de la palabra quiero exponer los siguientes argumentos y fundamentos con el objeto de que en su momento procesal oportuno los mismos sean examinados para dictar la sentencia que en derecho corresponda. En primer lugar, me limitaré a 5 cuestiones bien puntuales. Una, la existencia del camino o del camino que nosotros consideramos que es de uso público y que consideramos que fue bloqueado ilegalmente. Esta existencia del camino sirve para tránsito de las personas que viven en la comunidad Aldea Barrios 1, pasando por la finca Santa Clara y conduce hacia los sectores 4, Juárez, Tahual y Colay o Cañaveral del municipio de San Antonio Suchitepeques. Es el camino que les permite a estas comunidades poder acceder hacia el casco urbano del municipio y viceversa, regresar a sus hogares. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, este camino público, este camino ha acreditado en base a las constancias procesales y a los medios probatorios que se han incorporado que es de uso público y está siendo de uso público desde tiempos inmemoriales. Si efectivamente la persona que se acredita la propiedad, señor Boy Gálvez, afirma que ese camino no es público sino privado, primero tendríamos que ver que este camino desde tiempos inmemoriales, como ya lo he relacionado, ha venido siendo usado por la comunidad en su conjunto. Existía de hace muchísimo tiempo, de hecho, una servidumbre de paso sobre ese lugar. Y el día 16 de enero del año 2015, a través de un acuerdo municipal, se autorizó que pudiera transitar por ese lugar un bus para el servicio de la comunidad. Durante varios meses el señor Boy Gálvez no accionó de ninguna forma ante la municipalidad y permitió el paso, según él, en su propiedad de este bus urbano o ese bus que sirve a las comunidades. Posteriormente, el día 3 de julio del año 2015, sin autorización y sin oponerse al acuerdo del Consejo Municipal, haciendo uso de los recursos administrativos que la ley le provee y lo faculta para utilizar, de forma de facto, de hecho, cierra y bloquea ese camino, perjudicando a miles de personas. Consideramos, y se lo hicimos ver al Tribunal Acuo, que si el señor Gálvez Boy quería o decía tener un derecho real sobre ese camino, debió haberlo invocado y lo había tramitado un juicio ordinario de extinción de la servidumbre. Eso era lo correcto, y no hacerlo de facto, de hecho, como lo hizo. Pero ¿cuál es la naturaleza de ese camino? ¿Realmente es un camino público o realmente es un camino privado? Honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, se les ha puesto dentro del expediente de mérito un cúmulo de medios probatorios que acreditan que ese camino es de uso público. Y entre ellos, no voy a hacer mención y ni los voy a individualizar porque ya están debidamente individualizados dentro del expediente, pero existe un informe de la Dirección General de Caminos en el cual
la Dirección General de Caminos claramente establece que dicho camino es público. Este es del año 2018, incluso ese informe. También existe informe de la municipalidad del municipio de San Antonio Suchitepeques, en la cual establece que ese camino tiene más de 100 años de ser usado y es un camino público que le da acceso y beneficio a las comunidades ya relacionadas. Igualmente, en ese mismo orden de ideas, si concatenamos esto con el reglamento sobre el derecho de vía de los caminos públicos y su relación con los predios que atraviesan, decreto de fecha 5 de junio de 1942, que es una ley vigente hasta la fecha, podemos concatenar que efectivamente ese camino es de uso público. Y si fuera por demás esto, aquí entre el público hay gente de bastante edad que establece que desde que tienen memoria han utilizado ese camino para transportarse. Entonces, en base a ese cúmulo probatorio podemos demostrar y hemos acreditado que la naturaleza de ese camino es pública. El otro aspecto al que me quiero referir, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, es que al momento de resolver el amparo, el acuo, únicamente con una mentalidad civilista y sin tener el control de convencionalidad que se debe establecer en estos casos, deniega esa protección constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la posesión tradicional de las tierras de los indígenas tienen efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado. Dice que la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho de exigir el derecho a exigir el reconocimiento oficial de la propiedad y su registro, y que el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas. Este aspecto de control de convencionalidad no fue observado, respetado, ni mucho menos aplicado por el ACUO al momento de resolver la acción constitucional de amparo que en su momento se le planteó. En igual sentido, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, existen sentencias nacionales e internacionales en las cuales se ha aplicado esa protección y ese control de convencionalidad. Solo mencionaré algunas. De fecha 4 de marzo del año 2003, dentro del expediente 1707-2002, de fecha 14 de diciembre del 2011, dentro del expediente número 4441-2010, y otras más que ya van enmarcadas dentro de los argumentos por escrito que se han hecho. Esas son en cuestiones de sentencias nacionales que la misma Corte ha emitido y ha sentado jurisprudencia, que cualquier particular no puede abogarse o no puede atribuirse derechos para cerrar un camino arbitrariamente y despojar de ese derecho a comunidades. En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto algunos casos, como ejemplo la comunidad Mayagna Sumo, Aguas Tinticontra, Nicaragua, Fondo Reparaciones y Costas, sentencia de fecha 31 de agosto del 2001. También el caso de los pueblos indígenas de Cuna, Maganguandani y Embera contra Panamá, sentencia de fecha 14 de octubre del 2014. En este aspecto, la petición es concreta a la Corte de Constitucionalidad, es que se vea también y se vea y se aplique ese control de convencionalidad al caso concreto. En otro aspecto bien puntual, en cuanto a los puntos de la sentencia impugnada, si bien es cierto, se dio lectura a un punto trascendental en el cual se dice que se rechaza por eso la protección constitucional, no se brinda la misma. Dentro de la sentencia de mérito, el ACUO, bajo 4 argumentos, desecha la acción de amparo que se le planteó. 1, al decir que no existe definitividad. Honorables miembros de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, se le hizo ver dentro del escrito de amparo que no se agotaba la definitividad efectivamente porque no existía un mecanismo que protegiera de una manera más rápida y certera los derechos que estaban siendo conculcados. Y en ese aspecto la Corte también ha emitido fallos
que cuando se hace gravoso o inútil esa protección, se puede prescindir de ese principio y acudir directamente a la protección constitucional. Falta de legitimación también manifestó el ACUO al momento de resolver, diciendo que la señora aquí presente no tenía la legitimación para acudir, porque lo que se estaba vedando era el derecho de tránsito de un vehículo y que en todo caso debería ser el dueño del vehículo el que debería haber accionado. Pero si lo vemos desde ese punto, es un punto mercantilista, civilista, porque la señora está protegiendo intereses difusos de una colectividad y en su calidad de presidenta de un COCODE sí está plenamente legitimada para acudir en amparo y solicitar la protección constitucional. El otro aspecto que la ACUO manifestó que no se evidenció fue la inexistencia del acto reclamado, diciendo que no se pudo comprobar esa orden verbal. Pero, honorable Corte de Constitucionalidad, a lo ACUO y dentro de los autos sobran efectivamente que sí hay un bloqueo en ese camino de terracería, que existe un bloqueo y que ya anteriormente el Consejo Municipal había autorizado el paso de un bus por ese lugar. Y al momento de que existe el bloqueo, obviamente deja de pasar el bus. Y si deja de pasar el bus, se contraviene el acuerdo del Consejo Municipal en el cual se autorizaba ese paso de bus. Y si lo vemos desde ese punto de vista, sí existe una autorización tácita para interrumpir y bloquear ese camino público. Entonces la existencia del acto reclamado es evidente. En otro orden de ideas, en cuanto que no se comprobó el bloqueo, nuevamente la ACUO dice que no se comprobó el bloqueo. Honorables, vuelve a caer por su peso. Sí existe ese bloqueo, se proporcionaron fotografías y existen, como lo dije hace un momento, los informes de la Dirección General de Caminos y de la misma municipalidad. En ese orden de ideas sí quedó acreditado el bloqueo. Y por último, en relación a la propiedad privada que manifiesta la ACUO, honorables jugadores, nosotros sabemos que no existen derechos absolutos y que el interés colectivo debe ceder ante el interés individual. Y en este caso me quiero detener en cuanto a que la mentalidad de la ACUO fue, al no aplicar el control de convencionalidad, él solamente se dejó llevar por lo que dice el Código Civil en cuanto a la propiedad, pero en el control de convencionalidad, la forma de adquirir la propiedad de un derecho real para los pueblos indígenas es distinta y se puede invocar en base al permanente uso o el uso inmemoriable de ese derecho real. En base a ese bloque de convencionalidad era aplicable a este caso concreto y se podía determinar que sí existía un derecho. Por último, ya para concluir, aquí está toda la comunidad que ha sido afectada por el ilegal bloqueo de un camino. Desde siglos es una comunidad indígena, las comunidades indígenas han sido objeto de opresión desde durante siglos. Pero lo más lamentable es que persista hasta nuestros días esa opresión y esa vulneración de derechos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque desde el 3 de julio del año 2015 hasta el día de hoy, casi 3 años, la comunidad no ha podido utilizar ese camino y se ha visto afectada en todos los ámbitos de su vida. Corte de Constitucionalidad, a través de abogados, a través de acciones legales, esta comunidad ha interpuesto denuncias en el Ministerio Público, las cuales no han prosperado. Ha puesto denuncias en la Procuraduría de los Derechos Humanos, las cuales no han prosperado. Está aquí defendiendo los intereses de una colectividad, cuando quien debería estarlo haciendo es la municipalidad de aquel lugar, porque fue esa municipalidad la que ocasionó este problema. Y deberían estar defendiendo esos intereses de esta comunidad, pero no están aquí. Y finalmente, vemos esa vulneración de derechos en el trámite del amparo que se apela, que se impugna. Ese amparo fue presentado en agosto del año 2015 y fue resuelto hasta el 15 de mayo del año 2018.
y durante la tramitación del mismo se dieron incidencias como, por ejemplo, se les puso a la vista de los magistrados en esta ocasión un disco en el que consta cómo el oficial de dicho juzgado sostiene conversaciones con la representante y en muchas de esas les dice que el amparo va con lugar. Creemos que despierta suspicacias porque al final de cuentas pareciera que pensaba obtener algo a cambio y como no lo obtuvo porque no nos vamos a prestar a eso, en contubernio con la juez, pues declaran sin lugar el amparo promovido. Podemos ver una serie de vulneraciones que se han dado a los derechos de estas comunidades indígenas. ¿Qué se le pide a la Honorable Corte Constitucional en este momento? Ya para concluir, les pedimos que se aplique el control de convencionalidad, que se analice el caso a fondo, que se despoje de una mentalidad civilista al momento de resolver y que se extienda esa protección al máximo para que puedan ser restablecidos los derechos que ya eran derechos adquiridos de esta comunidad. Muchísimas gracias, Honorable Corte de Constitucionalidad. Gracias, abogado Muchu Pérez. En el uso de la palabra, doña Florinda Clara Zul, pero lamentablemente solo tiene 1 minuto, ya que su abogado tomó el resto del tiempo. Buenos días, honorables magistrados. Yo solo suplico a cada uno de ustedes presentes que analicen bien nuestro caso. Lo único que yo solicito es que queremos justicia. Ya estamos cansados de tantas mentiras, de tantas cosas que siempre nos dicen y no es así. Lo único que nosotros necesitamos es que analicen esto y que la resolución que sea justa. Muchas gracias. Gracias, señora Zul. Continúa en el uso de la palabra los terceros interesados en este amparo: Edgar José Elías Corominal y Manuel Alfredo Marroquín Pineda. Tengo entendido que hará uso Edgar José Elías Corominal, quien quede en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad y demás personas aquí presentes. El argumento del tercero interesado, Pablo Boy Galvez, se va a dividir en 2 capítulos principalmente. Y vamos a hacer una relación técnica de por qué es que este amparo no procede de conformidad con la ley. Lamentamos que precisamente no haya acudido a esta audiencia a la Municipalidad de San Antonio Suchitepeques y el Ministerio Público para hacer sus argumentaciones, pero pues haremos nosotros la argumentación correspondiente para evidenciar precisamente que la sentencia que está siendo aquí objeto de análisis y que fue apelado por los amparistas se ajusta a la ley y debe ser confirmada en su totalidad. Al respecto, pues entramos en el primer capítulo, que sería el análisis de los aspectos de forma por los cuales este amparo debiera ser declarado sin lugar, confirmando la sentencia que precisamente nos ocupa. Y voy a hacer énfasis en los presupuestos procesales que debieran ser cumplidos para poder atender a este amparo. Y precisamente vamos a iniciar con la falta de legitimación en sujeto activo, y que evidencia precisamente que este amparo desde un inicio es inviable. Además del argumento que ya consta en autos, que es el tema de que precisamente la persona que supuestamente podría haberse visto afectado es un transportista que pretendía utilizar un bien que es propiedad privada para brindar un servicio. Lo es también el hecho de que el documento acreditativo de la personería, de la persona que presenta el amparo, adolece de la facultad de la comunidad para poder presentar una acción como la que nos ocupa. Si uno atiende al documento que ellos incorporaron y que obran el expediente y que fue el que justificó esta interposición, nos podemos dar cuenta que lo que le encomendó la comunidad es la firma de documentos que iban a ser utilizados para proyectos de desarrollo y que ante la dificultad de firmar documentos, pues se le delegaba esa función. Hubiese sido muy interesante y hubiera sido necesario que la comunidad pues hubiera sesionado nuevamente y le hubiera concedido a ella la facultad de promover una acción como la que interpuso y que hoy nos tiene aquí pues discutiendo este asunto. Precisamente pues el documento para nosotros carece de los requisitos para que ella pueda representarlos, y entonces habría una falta de personalidad desde un inicio y consecuentemente una falta de legitimación en el sujeto activo.
Y esto también viene y responde a situaciones de hecho que salen de las actuaciones procesales, y es una realidad que las personas que viven en la comunidad, varias de ellas están en desacuerdo con el actuar del actual representante del COCOGE. Seguidamente, pues vamos a hacer análisis de la falta de legitimación en los sujetos pasivos, porque una de las circunstancias bastante particulares de este amparo es que ha sido promovido no solo en contra del alcalde municipal del municipio de San Antonio de Sutepeques, también fue promovido en contra de 2 personas individuales. La Corte de Constitucionalidad en doctrina legal sentada de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como de conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley de Amparo, es clara en establecer quiénes pueden ser objeto de un amparo. Y en ninguno de esos pasajes o en ninguna de esas jurisprudencias que estamos haciendo relación, mencionan que personas individuales pueden ser objeto o autoridad objeto de un amparo. Sí, en todo caso, pues está contemplado que puede ser promovido en contra de asociaciones, sociedades, etcétera, que el acto reclamado revista ciertas características que en este caso no existen, que es la coercibilidad, la unilateralidad y la autoridad. Por eso también entonces manifestamos que desde un inicio este amparo es inviable, y precisamente responde también a una resolución que la misma Corte de Constitucionalidad emitió dentro de este proceso cuando fue denegado el amparo provisional, y es la de fecha 2 de octubre del año 2015, donde precisamente hace relación y duda precisamente de la viabilidad de este amparo, porque considera que debiera ser más explícito el amparista con relación a cómo es posible que 2 sujetos de derecho privado, 2 personas individuales, que lo único que están haciendo es defender su patrimonio, puedan ser objeto de un amparo sin que esta situación deba dilucidarse en otras instancias y en la jurisdicción ordinaria. Y precisamente por eso, pues consideramos que precisamente quizás una de las falencias que quizás sí tenga la sentencia es que precisamente hayamos llegado hasta esta instancia, porque el amparo debe haber sido suspendido en forma definitiva desde un inicio, de conformidad con el artículo 26 y 27 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte de Constitucionalidad. Vamos a seguir también haciendo una exposición en relación a otro de los presupuestos procesales que no se cumplieron dentro del presente proceso de amparo. Y es precisamente que este amparo es extemporáneo. Si bien es cierto, el escrito de amparo, ustedes lo pueden verificar en las actuaciones, fue presentado en el mes de agosto del año 2015, los mismos amparistas en el escrito de interposición, en el apartado de antecedentes, numeral 2, manifiestan que estas circunstancias que los llevan a ellos a promover el amparo proceden de 1 mes y medio. Entonces vemos con claridad que el plazo que establece la ley de amparo para promover un amparo pues se excedió, porque no acudieron a esa vía si es que eventualmente procediese en el tiempo que establece la ley. Pero otros elementos también verifican esa falta de cumplimiento en ese presupuesto, y es que la documentación que obra en el expediente y que fue tomada y que fue valorada por el juzgado ACO es precisamente que este asunto se ha ido dilucidando ante el juez de asuntos municipales, en juntas conciliatorias, en expedientes administrativos, y todos ellos datan de más allá o más atrás del 15 de junio del año 2015. Hablamos entonces que desde la presentación del amparo hasta retrocediéndonos hasta el inicio de estos actos que en teoría le perjudican a la comunidad y que lo cual descartamos totalmente, proceden de más de 3 meses, y entonces en ese sentido también este amparo es extemporáneo e inviable desde un inicio. Vamos a proceder también entonces con el tema precisamente de la definitividad, y con esto terminamos el aspecto formal por el cual el amparo es improcedente. Y vamos a hablar de esto porque precisamente es contradictorio el argumento de los amparistas en el sentido de que nuestro cliente debiera haber impugnado una resolución que también está siendo manipulada y mal interpretada, porque lo único que hace es autorizar la utilización de un vehículo para transporte público. En ningún momento la municipalidad autorizó que este vehículo, que estas personas pudieran poderse transportar por medio de un bien que es de derecho privado, que es un bien privado registrado en el registro de propiedad, que tiene un título legítimo y que
eso pueda servir para poder vilipendiar un derecho tan sagrado como lo es también el derecho de propiedad, que está consagrado en el artículo 39 de nuestra Constitución Política de la República. Precisamente esa contradicción también radica en el hecho de que si ellos manifiestan que hay una disposición, una orden que proviene del alcalde municipal, de igual forma ellos pudieron haber impugnado esa decisión si es que existiese. Y el Código Municipal y la ley de lo contencioso administrativo es bastante clara y les da la posibilidad y la sencillez administrativa, que es uno de los principios que inspira el derecho administrativo, para poder impugnar ese tipo de decisiones. Sin embargo, no, pues hasta el día de hoy consideramos que no lo han hecho y están procediendo de una forma paralela al amparo cuando hay situaciones administrativas que aún están pendientes de resolverse. Entonces, desde ese punto de vista también consideramos que este presupuesto procesal ha sido incumplido. Seguidamente, pues abordaremos el punto que es el aspecto de fondo, por el cual consideramos que este amparo también es inviable. Y al respecto, pues consideramos que la sentencia apelada cumple con todos los requisitos legales y está ajustada a derecho, porque efectivamente cuando uno logra apreciar los argumentos plasmados tanto en el escrito de amparo como en las evacuaciones de audiencia que se dieron dentro del amparo, efectivamente no hay una discusión o un análisis por el cual varios de los derechos constitucionales que se mencionan han sido conculcados, podrían haber sido violados por el alcalde municipal o bien por nuestro cliente. Sinceramente uno analiza el amparo y pues pareciera ser una transcripción de pasajes de distintos libros o ideas, pero no logran concretarse y concatenarse en ideas claras que logren determinar que efectivamente hay una violación constitucional. Y acá el tribunal de primera instancia no podía suplir esas deficiencias y hacer el argumento que debieran de ser las partes dentro del proceso de amparo. En ese sentido, pues la sentencia de primera instancia es acorde, está adecuada y precisamente responde al criterio lógico jurídico que tuvo la juez para decretar que precisamente ese amparo era inviable. Una de las deficiencias más graves dentro del fondo de este asunto es que precisamente el acto reclamado responde a una autorización verbal que supuestamente habría dado el alcalde municipal para bloquear un camino que tendría fecha 30 de julio del año 2015. Sin embargo, en el informe circunstanciado que rinde la municipalidad, precisamente establecen ellos que en ningún momento se dio ninguna orden o se permitió cerrar ningún camino. Entonces, cuando vemos lo único que existe son expedientes donde está la autorización para la utilización de un bus que utilizaría la comunidad, más no que se haya permitido en algún momento pues el bloqueo de algún camino que pudiera a ellos perjudicarlos. Y en ese sentido, pues es inexistente el acto reclamado señalado como tal. Y que precisamente cuando el tribunal, el juzgado acuo, les ordena que subsanen las deficiencias que tenía el amparo, les pide que aclaren varias de esas deficiencias y en nuestra opinión y en la opinión que podrían tener los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, si analizan esas actuaciones, podrán verificar a ciencia cierta que efectivamente este amparo no podía seguir su camino desde ese momento porque no se cumplió con subsanar esas deficiencias y aclarar, como les he dicho desde un inicio, cómo es posible que el señor Pablo Boy Gálvez ha violado el derecho de los miembros de esta comunidad. Como les mencionaba, el informe circunstanciado es bastante claro y pues la única existencia que existe de actos administrativos que pudieran revestir características susceptibles de una impugnación como la que nos ocupan, precisamente pues no son la que ellos están señalando y son objeto de otras acciones y de expedientes administrativos y varios de ellos que están abiertos. Incluso ustedes pueden ver, hay juntas conciliatorias, hay expedientes en el Juzgado de Asuntos Municipales y esos son precisamente los mecanismos que debieran ellos de agotar para precisamente determinar si les asiste o no les asiste un derecho, el cual también pues de entrada pues vamos a decir que no les asiste. Precisamente nos vamos a referir a otro de los asuntos de fondo. Acá no podemos circunscribirnos a una interpretación civilista, mercantilista, penalista, administrativa. Hablamos de una interpretación constitucional. Y la Corte de Constitucionalidad es muy clara en que
la Constitución debe interpretarse armónicamente y que existe una jerarquía normativa donde prevalece la Constitución sobre cualquier disposición ordinaria o reglamentaria. Incluso los amparistas pues mencionan por ahí un reglamento que nada tiene que ver con el asunto, que es inferior jerárquicamente a normas que son vigentes pero además positivas, como es el Código Civil, que es claro cuáles son los bienes de uso público y cuáles son los bienes de uso privado. Y en este caso nos referimos precisamente a que Pablo Boy Gálvez es propietario de una finca inscrita en el Registro General de la Propiedad, en la cual no consta ninguna servidumbre de paso a favor de ningún predio sirviente. Y como hablamos y nos referimos de derechos reales, para poder alguien alegar un derecho, este derecho debe ser publicitado y está inscrito en un registro público como es el registro de la propiedad. Sin embargo, no lo es. Y en ese caso, pues también podríamos decir que todas las discusiones que los amparistas pretenden hacer valer en esta acción, bien podrían dilucidarse en otras acciones ordinarias, que precisamente es una de las recomendaciones que les hace la sentencia de primera instancia, y es que ellos tienen abiertos los mecanismos y las opciones para acudir a otras instancias a dilucidar su situación y si es que ameritaría que se decretara alguna servidumbre de paso, lo cual descartamos desde ya porque ellos no están enclavados y precisamente dentro de los medios de prueba que constan en el amparo existe un reconocimiento judicial y en ese reconocimiento judicial es claro en establecer que no hay ningún bloqueo. Además de otros análisis que se pudieron hacer, donde efectivamente se constató que ellos tienen acceso a 4 caminos y 4 caminos que los llevan a centros urbanos, donde ellos precisamente pueden transportarse y donde existe transporte público que pudiera a ellos asegurarse y garantizarse el ejercicio de cualquier derecho como cualquier ciudadano. Sin embargo, ellos lo que pretenden es abusar de un derecho ajeno y pasar sobre todas estas normas ordinarias y acudir a la subjetividad que podría tener una resolución de amparo para en ese sentido pues omitir la promoción de acciones legales que efectivamente deberían de determinar ciertos presupuestos para poder constituir ellos una servidumbre de paso. Pues bien, analizando un poquito más, efectivamente, este camino que menciona el abogado colega, efectivamente es un camino que está dentro de una propiedad privada. Como tal, el derecho, la persona que es propietaria de ese predio, está en total libertad de disponer como a él le guste. Él, según los artículos 456, 460 y 464 del Código Civil y 468, le permiten efectivamente hacer con este predio lo que a él le sea benéfico para el ejercicio de ese derecho que está consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política de la República y que prevalece sobre cualquier asunto diferente. Nos llama la atención, pues, precisamente lo que les decíamos, que hay manifestaciones con relación a violaciones al derecho de defensa, al debido proceso, al derecho de petición, a la justicia, a la paz, al transporte colectivo, pero en ningún pasaje se logra establecer cómo es posible que, como les he manifestado, un sujeto de derecho privado podría ser susceptible de causar ese tipo de agravios. En todo caso, es una autoridad la que tendría que haberles a ellos conculcado algún derecho y no proceder en contra de personas de derecho individual. Entonces, en ese sentido, pues vemos inviable totalmente la argumentación de fondo dentro del presente proceso de amparo. Es preocupante, honorables magistrados, que dentro de las pretensiones y argumentaciones que hacen los amparistas manifiesten la adquisición o la obtención de derechos adquiridos. Sin embargo, señores honorables magistrados, todos sabemos que para poder alegar la incorporación a la esfera patrimonial de los derechos de una persona, de derechos adquiridos, esa adquisición debe ser de forma legítima, sin posibilidad de que eso sea de manera arbitraria, abusiva o retorciendo la ley con tal de adquirirlos. Aquí no existen ningunos derechos adquiridos, simplemente el ejercicio legítimo de la protección al derecho de propiedad privada. Mencionan el tema de la prescripción adquisitiva, sin embargo, honorables señores magistrados,
es de conocimiento de cualquier conocedor del derecho que el transcurso del tiempo no garantiza la adquisición de ningún derecho, sino es por los mecanismos legalmente establecidos. Y si esto está justificado en un título legítimo, de ahí que la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad también ha sido conteste y reiterada en aras de la seguridad jurídica, de que cuando existen, por ejemplo, usurpaciones de propiedad, del derecho de propiedad, o alegaciones con relación a terceros adquirientes de buena fe, la Corte ha sido tutelar del derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de estas personas que pudieran haberse sido perjudicadas de acudir a otros mecanismos para hacer valer sus derechos. Pero el que prevalece es el derecho a propiedad. En ese sentido, honorables magistrados, aquí hay un principio que aplica supletoriamente y es el de que quod non es in actis, non es in mundo. Esto significa lo que no consta en autos no consta en el mundo. Y tiene mucha relación con el principio procesal de adquisición, mediante el cual quien pretende algo ha de demostrar los hechos constitutivos de ese derecho. Sin embargo, en todo el proceso hemos visto que efectivamente pues, los actores no han logrado demostrar que efectivamente se les ha violado un derecho constitucional y que ni la Municipalidad de San Antonio Suchitepeques ni nuestros clientes, en este caso es Pablo Boy Gálvez, ha violado ningún derecho constitucional. En todo caso, pues reiteramos, cualquier controversia litigiosa que en este caso pudiera existir y que es innegable, deberá dilucidarse entre otras instancias y otros mecanismos sin tener que derrochar estos recursos tan necesarios como son acudir a la Corte de Constitucionalidad y quitarles el tiempo para cuando debiera de asumirse o dedicarse a otros asuntos que de verdad tienen trascendencia social y que necesitan ser abordados. En ese sentido, pues consideramos que esto es nuevamente el ejercicio del abuso del amparo, que es una institución muy noble y necesaria para cualquier ciudadano guatemalteco. Pero hay que saber cuándo procede y cuándo no. Y en este caso, pues no podía ser posible que lo promovieran si habían otros mecanismos que pudieran haber dilucidado este asunto de una forma correcta. Abogado, ya ha finalizado su tiempo de participación. Gracias, honorable magistrada. Solo voy a terminar con una mención que hizo Benito Juárez en 1867 y que dice: el respeto a la propiedad privada es la paz. Y en ese sentido, pues nosotros solicitamos que se revise nuevamente la sentencia y que se confirme, declarando sin lugar el recurso de apelación que interpusieron los actores, confirmando en todos y cada uno de sus puntos la sentencia apelada. Muchas gracias. Gracias, abogado. Solo quiero dejar constancia que el tercero interesado en el amparo es el señor Pablo Boy Gálvez, en quien se unificó personería y quien actuó con el auxilio de los abogados Edgar José Elías Corominal, quien terminó su participación. Se clausura la audiencia en vista pública.